Padre de amor y de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza solo a ti, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Padre, por eso en esta hora, Dios mío, te pido, Señor, que tú me uses para tu gloria, Señor, que no sea yo, Señor, palabra de hombre, sino tú, Señor, obrando en mi vida, Señor, poniendo palabra en mi boca, Señor. Limpia mis labios, Señor, purifícalos, Señor. Padre Santo de los amados, unge los oídos de mis hermanos, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes para ellos, Señor. Padre, oh Dios mío, todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea Dios. Había una palabra que estaba en mi mente hace unos cuantos días, y yo por lo menos lo hago. Trato de buscarlo, la confirmación, si es la palabra que el pueblo necesita escuchar. Bendito sea Dios, porque a veces la palabra es para uno, también, bueno, esta palabra es para mí, ¿no? Yo la tomé primeramente para mí, pero también uno tiene que ser de alguna manera sensible con el pueblo, porque no podemos venir y de acá arriba hablar lo que a nosotros nos parece, sino que lo que Dios lo que quiere para su pueblo. Bendito sea Dios. Así que estuve de alguna manera pidiendo la confirmación del Señor, y hoy en la mañana en la reunión de oración y ayuno que tenemos allí en Marcos Paz, nuestro pastor, que hablé en la reunión, de alguna manera me confirmó. Y me llevó ahí, cuando él dijo unas palabras, me llevó ahí al libro de Nehemías. Nehemías, cuando no busque, esto es simplemente una introducción. Nehemías, cuando se enteró cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los hermanos en aquel lugar, dice que oró al Señor, ¿no? Y en esa oración lo primero que hizo fue reconocer su pecado, reconocer el pecado de su pueblo, reconocer que eran faltos delante de Dios. Y Dios, después de esa oración poderosa que hizo Nehemías, le abrió las puertas para que él pudiera restaurar aquello que estaba destruido. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren? ¿Y cuántos vamos a salir restaurados de este lugar? Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Así que yo digo, bueno, esto es un poco la confirmación de lo que Dios había puesto en mi corazón. Ahora sí, vamos al libro de Salmos. Vamos a leer ahí dos versículos nada más, en el libro de Salmos, en el capítulo 32. Alabado sea Dios. Salmo capítulo 32. Y Dios nos venía hablando, ¿no?, de preparar nuestras vidas, ¿no? Él viene a buscar una iglesia que esté preparada, una iglesia que haya lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que haya purificado su vida. No una iglesia sin más, una iglesia preparada, de la que el Señor tiene como novia. Bendito sea Dios. Verá que el Señor va a presentar al Padre como su novia. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Leemos Salmo capítulo 32 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
¿no? La palabra. Pero que había fallado delante de Dios. Había fallado delante de Dios y pudo experimentar esa falta como un peso. Eso si leemos ahí un poquito más adelante, ahí en el versículo que sigue, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. O sea, él había experimentado esa falta que había tenido delante de Dios, le pesaba mucho. Y yo pensaba en esa falta que él tuvo delante de Dios, y cómo de alguna manera nosotros también a veces pequeñas cosas hacen que entre aquel que viene a susurrarnos al oído y nos viene para hacernos perder el camino del Señor. Bendito sea Dios. Dice la palabra que David desobedeció de alguna manera a lo que tenía que hacer. Porque si leemos ahí esa historia donde dice que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó. David se quedó ahí en su palacio, mandó a su general, mandó a su ejército, y él se quedó ahí en su palacio a descansar, a disfrutar, y quizás hasta se olvidó de cantar a Dios, de cantarle a Dios como lo hacía. Quizás en ese de estar ahí, dijo: hoy me voy a relajar, me voy a olvidar de todo mis preocupaciones, me voy a olvidar hasta de Dios, quizás. No sé si lo habrán pensado, ¿no? No sé. Pero dice que después de haberse dormido una siestita, salió a mirar, a chusmear un poquito por el vecindario. Bendito que Dios nos ayude a andar chusmeando, ¿no? Por ahí con el vecindario. Bendito sea Dios. Y ahí abrió una pequeña endija, una cosita muy chiquitita, donde le dio cabida al enemigo. Porque no solamente salió a mirar cositas que no debía, sino que hubo una observación que no era buena. Bendito sea Dios. Y allí vino un poquito de codicia también. Ya ahí empezó el enemigo a trabajar en él. Ahí empezó a trabajar. Un poquita cosa. Que a veces nos pasa a nosotros que descuidamos un poquito y dejamos una pequeña endija, una pequeña puertita abierta, una cosita muy chiquita. Total esto no me ve nadie, total esto no se entera nadie. Pero no solamente que estamos delante del Señor, que todo lo ve, sino que hay alguien que también está observando. Hay alguien que también está observando y no es para bien. Es para llevarnos a más y más y más para lo profundo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y así David miró y codició de una mujer hermosa. Bendito sea Dios, la codició. Y allí no solamente eso, sino que averiguó quién era aquella mujer, no le importó. Evidentemente no le importó, porque con la autoridad que él tenía era el rey. ¿Quién se iba a oponer a algo que él deseara? No. Mandó a traerla. Y así fue como fue ese pecado creciendo, ese enemigo se fue metiendo en la vida de aquel hombre que era de acuerdo al corazón de Dios. Y se fue perdiendo. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios me ayude a mí primero, porque yo decía, la palabra es para mí primero. Bendito sea Dios. A tener cuidado de darle un poquitito de ventaja, porque ese enemigo de nuestra alma está siempre al acecho. La palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y allí él no solamente la codició, sino que la tomó.
Bendito sea. Y cada vez sigo metiendo más en el lodo, más en el fango, sigo enterrando cada vez más. Sigo enterrando cada vez más, porque eso es lo que pasa cuando nosotros caemos en eso. Cada día nos vamos enterrando y ya cada vez parece más difícil. Ya cada vez nos cuesta orar, cada vez nos cuesta venir a la casa del Señor, cada vez nos cuesta más. Bendito sea Dios, doblar nuestras rodillas, leer la palabra, cada vez nos cuesta más. Y empezamos ahí a perder esa presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, la gloria sea para Él. Aleluya. Y allí seguía esa historia. Seguía esa historia. Él no solamente había chusmeado, lo había codiciado, había adulterado, sino que ya ahí se vio un problema cuando le vino la noticia de que estaba embarazada la mujer. Bendito sea Dios. Y sabiendo que estaba en un problema, trató de solucionarlo. Hasta ahí vemos que nunca fue a la presencia de Dios. Nunca él se presentó delante de Dios. Él, en su mente, iba planeando, iba haciendo planes de cómo salir del problema. Y a veces vienen algunos problemas en nuestra vida y también hacemos lo mismo. No consultamos al Señor. Nos vamos delante del Señor y le decimos, estoy atravesando por este problema. Tuve esta flaqueza, tuve esta situación. Señor, ayúdame. No, él seguía en su mente y a veces nos pasa a nosotros también. A veces pasa también. Bendito sea Dios. Y quiero resolver el problema a mi manera, no a la manera que el Señor quiere, no a la manera que el Señor pueda darme ese consejo para que yo haga las cosas bien, para corregirme de mi error. Él siguió pensando en cómo solucionar el problema y allí mandó a traer al marido y toda la historia. Yo creo que muchos la conocen, creería que todos, pero mandó a traer el marido para ver si podía cubrir su pecado. Es como aquella que limpia la casa y guarda todo bajo la alfombra. Bendito sea Dios. Pero al poco tiempo eso va tomando olor. Alabado sea Dios. Nada podemos vivir delante de la presencia de Dios. Dice su palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Bendito sea Dios. Nada podemos cubrir delante de la presencia de Dios. Todo está bajo su mirada. Bendito sea Dios. Y así él vino y bueno, sabemos la historia, no quiso ir a su casa, no quiso estar con su mujer. Se quedó ahí. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero ahora me viene otra vida mejor. Cómo iba entrando cada vez más adentro. Cómo se iba muriendo cada vez más adentro. Bendito sea Dios. Ahora tengo una idea mejor. Y ahí mandó una carta a través de Urias, usando al mismo Urias. Mandó una carta para que lo hicieran dejar ahí para que muriera. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Así solucionamos los problemas de los seres humanos. Así solucionamos los problemas de los seres humanos. Siempre buscando cómo zafar. Pero delante de Dios nos zafamos. Delante de Dios tenemos que estar bien delante de Dios. Tenemos que tener nuestras ropas limpias. Porque si el Señor viniera en este momento, ¿cuántos serían los que vamos a orar? Ojalá que yo pudiera orar. Ojalá que yo pudiera orar. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y bueno, podemos seguir un poquito con esta historia, pero para terminar la historia, cuando viene el profeta Natán y le habla
habla de aquel hombre pobre y aquel hombre rico, y que el pobre tenía una corderita, y que el hombre rico no quiso matar uno de sus animales, que tenía un montón ahí, sino que agarró esa corderita, la mató. ¿Cuál fue la respuesta de David? Ese hombre debe morir, bendito sea. Alabado sea Dios, que Dios nos perdone, que Dios nos perdone. Aleluya. Gloria a Dios. Desconocía todo lo que había hecho. No le pesaba en su conciencia. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. En el pueblo del profeta le dice, ese hombre era él, ahí él recapacitó. Ahí, si nosotros leemos el Salmo 51, vemos, él recapacitó y él dijo, bendito sea Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Por eso, la palabra de hoy, después de esta parte donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cubierto su pecado. Porque Dios es amor. Y Dios perdona. Y Dios nos limpia. Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ir a limpiar nuestra vestidura. Pero tenemos que ser sinceros delante de Dios. No tenemos que estar escondiéndonos, no tenemos que andar encubriendo. Tenemos que reconocer. Si nosotros, como decía ahí Nehemías, quisiéramos que este pueblo se levantara en victoria, quisiéramos que este pueblo se levantara en victoria, tendríamos que cada uno presentarnos delante de Dios y ver cómo estamos, delante de los ojos de Cristo, cómo estamos, miramos en el espejo de Cristo, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos. Jesús dijo, a veces andamos mirando al hermano cómo está el hermano. Pero Jesús dijo, eche de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, si no saca primero la vida que está en tu propio ojo. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Hermano, es tiempo de restauración, es tiempo en que la iglesia se tiene que levantar con poder. Pero para eso tenemos que estar a cuenta con el Señor. Para eso tenemos que estar a cuenta con el Señor. No podemos andar a medio, no podemos andar ocultando cositas. No podemos andar tapando como quisiéramos andar. Cada día debemos pedirle al Señor que guíe nuestros pasos. Y Él lo va a hacer, porque Él nos ama. Realmente Él nos ama. Y Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. De esa forma nos amó Dios. De esa forma nos amó Dios. Y nos sigue amando. Y nos sigue amando. Bendito sea Dios. Quisiera haber traído una palabra de alegría, de gozo. Pero para mí fue esta palabra primeramente y yo tuve que llorar delante de la presencia de Dios. Así que y no pude salir en la palabra. Y bueno, hermano, que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría y le dé entendimiento. Bendito sea Dios para caminar con el Señor desea que camine. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.